Muy buenos días, damas y caballeros, tengan todos la más cordial de las bienvenidas al anfiteatro Ricardo J. Alfaro del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se estará desarrollando el lanzamiento del proyecto de apoyo para la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá. El referido plan es de trascendental importancia para nuestros pueblos originarios, en virtud que es más que un pensamiento, un espíritu de los pueblos indígenas, ya que allí están concentradas todas las necesidades y esperanzas que cada congreso tiene en sus diferentes regiones. Un modelo novedoso en donde los pueblos originarios son socios y proponentes en los procesos de inversión pública, basado en un diálogo permanente con el Estado. Un modelo que honra la diversidad de ideas y culturas, respetando el derecho de los pueblos indígenas en su autodeterminación y por medio del cual se aspira a obtener resultados concretos y sostenibles, haciendo de los territorios indígenas espacios de desarrollo pleno sobre la base de su propia cosmovisión. Para iniciar el evento de lanzamiento del proyecto de apoyo para la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, tenemos el placer en dejarlos con las palabras de Su Excelencia Carlos Rubio, Ministro de Gobierno. Muy buenos días, Su Excelencia Isabel San Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Canciller de la República, Sus Excelencias, Ministros y Viceministros de Estado, Su Excelencia Feliciano Jiménez, Viceministro de Asuntos Indígenas, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá, Honorable señor Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Honorable señor Benigno Rodríguez, representante residente adjunto del PNUD en Panamá, Honorable señora Sara Omi, Presidenta del Consejo Alto Bayano, autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que nos acompañan, invitados especiales, damas y caballeros. El día de hoy reiteramos el compromiso que tiene el Estado panameño con todos sus ciudadanos al salvaguardar la justicia social, el bien común y los intereses colectivos. Con mucha emoción nos encontramos aquí para dar el lanzamiento oficial del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, un proyecto único en la región. En el año 2014 asumimos como gobierno la responsabilidad de acompañar a los organismos del gobierno tradicional de los 7 pueblos indígenas existentes del país, constituidos en sus 12 territorios, para sacar adelante el plan que hoy les presentamos. Nuestro gobierno tiene como meta cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y es precisamente con las poblaciones indígenas con quienes tenemos una gran deuda histórica. El Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas busca llenar las necesidades reales en lo que respecta a los aspectos sociales, económicos, jurídicos y de gobernanza de estos pueblos, enfocándonos en los 3 ejes principales: político, jurídico, económico y social. Nuestro objetivo es trabajar de la mano para brindarles los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida, siempre en respeto a su cultura, y que así puedan empoderarse para desarrollar el tremendo potencial que tienen. A través del Decreto Ejecutivo número 203 de 27 de julio de 2018, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, institucionalizamos una mesa de diálogo y toma de decisiones compuesta por autoridades representantes de los 2 organismos de gobierno tradicional de los 7 pueblos indígenas. Esto es innovador, precisamente por este modelo de gestión que ha sido utilizado, toda vez que está basado en que sean los propios pueblos indígenas quienes desarrollen este plan, desde su concepción hasta su implementación, pues ¿quién mejor que ellos para hacerlo? Hemos marcado un importante hito en la forma de cómo se planifica e implementa la inversión pública en los territorios indígenas, dando como prioridad a la participación de las comunidades y autoridades tradicionales en este proceso.
El gobierno central ha hecho una inversión aproximada de 458 millones de dólares en materia de salud, educación, agua y saneamiento e infraestructura. Para el año 2019, esta cifra ascenderá a más de 750 millones de dólares. Adicionalmente, se ha concretado un préstamo con el Banco Mundial por un total de 80 millones de dólares para atender los ejes social, político y jurídico del Plan de Desarrollo. Quisiera aprovechar la oportunidad para expresar nuestro profundo agradecimiento al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y al Banco Mundial, que sin su arduo trabajo y su estrecha colaboración con el Ministerio de Gobierno, este proyecto no hubiese sido posible. Además, quisiera agradecerle a ustedes, las autoridades tradicionales, por participar en este programa, pues nos orgullece el hecho que junto a ustedes no solamente innovamos en la región y en el mundo, sino que lograremos verdaderamente llevar a sus pueblos hacia una mejor calidad de vida. Juntos estamos trabajando no por ustedes, sino con ustedes. Hemos generado los espacios para que los pueblos indígenas sean los protagonistas y líderes de su propio desarrollo. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias a su excelencia Carlos Rubio. Para continuar con el acto protocolar, tenemos el gusto en cederle el uso de la palabra a su excelencia Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Muy buenos días, excelentísima señora vicepresidenta y canciller de la República de Panamá, Isabel Senmalo de Alvarado, ministro de Gobierno, Carlos Rubio, distinguidos invitados, líderes del Consejo Indígena de Panamá, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Benigno Rodríguez, miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, muy buenos días a todos. Miren, para mí es un enorme gusto y una enorme emoción estar aquí esta mañana porque el Banco Mundial trabaja en erradicación de pobreza y en la lucha contra la desigualdad y hay pocos proyectos que tenemos en la región que tienen la relevancia que este tiene al respecto. Y les voy a decir por qué. En nuestra región hubo un periodo de alto crecimiento en el que hubo una transformación social muy profunda. Y esa transformación social, de ese periodo, también se beneficiaron los pueblos indígenas. Sin embargo, los pueblos indígenas se beneficiaron menos que el resto de la población. Y esto me hace pensar que si vamos a ser serios en la erradicación de la pobreza en nuestra región, y si vamos a ser serios en el combate a la desigualdad en nuestra región, tenemos que atender esos casos de exclusión histórica que han estado presentes en nuestra región. Y hay muchos casos de exclusión. El primero y más obvio, en mi opinión, es la exclusión de género, en donde las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Acabo de estar en el Salón de Cancilleres de la República de Panamá y vi cientos de años de historia de cancilleres que han pasado por aquí y hay solo una mujer, de la cual creo deben de sentirse muy orgullosos. Pero también eso nos muestra que nos queda mucho camino por andar. También otro grupo son los pueblos indígenas y de eso voy a hablar bastante más, pero los afrodescendientes, los discapacitados, tenemos que trabajar en todos estos grupos, con todos estos grupos tradicionalmente o históricamente excluidos. Y yo pienso que no hay mejor socio para iniciar esta labor y para operacionalizar esta labor que Panamá. Miren, hace 4 años lanzamos aquí un reporte sobre la Latinoamérica indígena del siglo XXI y lo lanzamos aquí porque en Panamá se han hecho muchas cosas bien.
es uno de los países que más ha crecido en la región de América Latina, es uno de los países en donde la transformación social ha sido más profunda, es uno de los países en donde se trabaja fuertemente en avances en materia de transparencia y de rendición de cuentas, y en donde en cuestiones de pobreza se está ahora moviendo hacia una medición de pobreza multidimensional. Lanzamos aquí este reporte de los pueblos indígenas, y este reporte lo que nos dice es, pues primero un diagnóstico, ¿no? En 2010 había 42 millones de personas que eran parte de pueblos indígenas en nuestra región. Esto es el 8% de la población latinoamericana. Y a pesar de eso, en los pueblos indígenas estaban el 14% de los pobres y estaban el 18% de los pobres extremos. O sea, la incidencia de pobreza y pobreza extrema era mayor en los pueblos indígenas y es mayor en los pueblos indígenas que en el resto de la población. Y también los pueblos indígenas tienen menos accesos a servicios de agua, a servicios de salud, a servicios de educación. Por ejemplo, 15 puntos porcentuales menos en lo que hace acceso a la electricidad, 18 puntos porcentuales menos en lo que hace acceso a agua y saneamiento, lo que tiene claramente también una incidencia en salud y una incidencia en malnutrición crónica infantil. Pero los pueblos indígenas también ocupan el 25% del territorio de América Latina. Y en ese 25% del territorio encontramos algunas de las áreas mejor protegidas de nuestra naturaleza. Y también los pueblos indígenas salvaguardan tradiciones, cultura, que son invaluables para nuestra región. El proyecto lo que hace es apoyar el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Y me da gusto tener al representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí, porque esa institución jugó un papel muy importante en que este programa se convirtiera en una realidad. Y también lo que hace es operacionalizar las recomendaciones de nuestro reporte sobre pueblos indígenas. Y ahí, entre otras cosas, sabemos que para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas se requiere tomar en cuenta sus voces, sus culturas, su identidad. Hay que crear oportunidades para niños y para jóvenes. Hay que tomar en cuenta y empoderar a las mujeres. Nuevamente, si queremos atender la desigualdad y si creemos en un futuro en el que haya igualdad de resultados, tenemos que generar igualdad de oportunidades. El proyecto que muestra el enorme compromiso del gobierno del presidente Varela con los pueblos indígenas y de la vicepresidenta San Malo con los pueblos indígenas, es de la mayor importancia para el país, porque aproximadamente el 86% de la población indígena de Panamá vive en pobreza. Y también hay, al igual que en el resto de la región, menos accesos de los pueblos indígenas a servicios. Ahora, para el Banco Mundial, el poder hacer esto aquí es fundamental, porque aquí lo que vamos a estar haciendo es aprendiendo en conjunto con Panamá y los pueblos indígenas de Panamá, que van a ser, que están en el centro de la decisión de cómo se desarrolla, se diseña y se implementa este proyecto. Y si hacemos bien este proyecto y tenemos éxito en este proyecto, yo estoy seguro de que vamos a poder replicarlo en el resto de la región. Creo yo que una muy buena forma de medir qué tan exitoso es este proyecto es aprovechando herramientas como el nuevo índice de capital humano que acaba de publicar el Banco Mundial, que mide cuál es la situación de salud y de educación entre la población del mundo y cuál es la expectativa de un individuo que nace en determinado país de alcanzar su pleno potencial desde el punto de vista de capital humano. Y ahí lo que vemos en nuestra región es que tenemos, si bien en salud hemos avanzado mucho, aunque en el caso de pueblos indígenas tal vez no estamos donde deberíamos de estar, en otras áreas como calidad de la educación tenemos rezagos muy importantes. Entonces, medir la evolución y medir los avances debe de ser una parte muy importante de la implementación de este proyecto. Y déjenme cerrar un poco como empecé. Creo que no vamos a ser serios en erradicar la pobreza y combatir la desigualdad si no
atendemos las necesidades particulares de las partes de nuestra población que han sido tradicionalmente excluidas. Y ahí yo solo tengo 3 recomendaciones. La primera es, optemos por incluir. La segunda es, optemos por incluir. Y la tercera es, optemos por incluir. Muchas gracias. Y hoy tengo la oportunidad de pedirle a esta sala, de pedirle ante todos ustedes que se encuentran aquí presentes, diplomáticos, agencias internacionales de cooperación y a todos los pueblos indígenas, no un minuto de silencio para todos esos grandes líderes, lideresas, jóvenes, hombres y mujeres que han derramado su sangre en búsqueda de un mejor desarrollo. Hoy quiero pedirle un fuerte aplauso para todos estos héroes de los pueblos indígenas. ¡Que viva! También reconocer que el rol que ha puesto el gobierno, en este caso a personalidades que se han comprometido con el desarrollo de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas hemos estado exigiendo desarrollo, pero este desarrollo es de manera integral. Este desarrollo tiene que ver con seguridad jurídica de nuestros territorios. Este desarrollo tiene que ver con la defensa de nuestros territorios, de nuestro bosque, de nuestra sabiduría, de nuestra identidad. Y es aquí que los pueblos indígenas hoy nos hemos destacado como protectores de nuestros territorios, no defendiendo la vida de los pueblos indígenas, sino la vida misma del planeta. Los pueblos indígenas hemos estado diciendo siempre, queremos desarrollo, queremos participación, queremos incluirnos, pero esa inclusión y ese llamado hasta ahora podemos ver y decir que estamos dando un primer paso para alcanzar esa visión que hemos exigido y esa respuesta que hemos solicitado los pueblos indígenas. Reconocer también la labor que ha hecho el Banco Mundial por tomar en cuenta de llamarnos socios dentro de este proceso de integración de desarrollo dentro del plan que hemos estado buscando, porque sin nosotros tampoco este llamado desarrollo hubiese llegado a nuestros territorios o no tuviésemos también buscado el mecanismo de estar sentado en una mesa nacional de desarrollo en manera de diálogo, negociación, de reflexión y en búsqueda de un consenso, sobre todo para la seguridad de todas las poblaciones indígenas de Panamá. También reconocer, bueno, a su excelencia presidente Juan Carlos Varela, también por dar la firma para que este logro, de este avance, de esta iniciación de desarrollo dentro de nuestros territorios, se pueda dar la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, que sabemos que es un primer comienzo, que aún todavía quedan muchos retos, que aún todavía quedan muchos desafíos, que aún todavía nosotros los pueblos indígenas, tal vez en las encuestas, como lo ha dicho su excelencia del Banco Mundial, no tenemos oportunidades en educación, no hemos tenido oportunidades en salud, no hemos podido tener oportunidades en los aspectos sociales. Pero nosotros los pueblos indígenas también podemos decir que también somos ricos en biodiversidad, rico en territorio, rico en conocimientos tradicionales y que también tiene que ser valorado. Y que esas brechas sociales que no han logrado llegar a nuestros territorios, pues esta sea la oportunidad de poder concretizar y poder hablar de un verdadero desarrollo desde la visión y desde la perspectiva de los pueblos indígenas, donde las mujeres, donde los jóvenes, donde la población indígena en general seamos parte en la construcción de este gran desarrollo que aspiramos todos los pueblos indígenas de Panamá. A ustedes agradecerle por la atención y agradecerle por tener la atención en esta ocasión hacia los pueblos indígenas, que ha sido muy difícil
poder estar y sentarlo a todos ustedes en esta gran casa, que nos pertenece a nosotros, pero muchas veces también es muy invisible estar acá. Y en nombre, con el permiso de todas las autoridades tradicionales, que hoy me permita pues hablarle que en nombre de los pueblos indígenas estamos dispuestos a seguir luchando por nuestra seguridad jurídica de nuestros territorios, por el bienestar de nuestros recursos, por el bienestar de nuestra sociedad indígena, con esa visión, con esa espiritualidad que hoy nos consolida ser pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones a la honorable señora Sara Omi, presidenta del Consejo Alto Bayano. Damas y caballeros, tendremos el honor de escuchar ahora a su excelencia Isabel de Sainmalo de Alvarado, vicepresidenta de la República y ministra de Relaciones Exteriores. Buenos días a todos. Su Excelencia Carlos Rubio, Ministro de Gobierno. Su Excelencia María Celia Dopeso, Ministra de la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa. Su Excelencia Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Su Excelencia Feliciano Jiménez, Viceministro de Asuntos Indígenas de la República de Panamá. Honorable señora Sara Omi, Presidenta del Congreso de Tierras Colectivas de Alto Bayano. Señores jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Panamá, jefes de organismos internacionales, honorables autoridades de los pueblos indígenas de Panamá que nos acompañan el día de hoy, señora cacica, señores caciques, invitados especiales, miembros de los medios de comunicación social. Me da muchísima alegría realmente poder compartir con ustedes en el día de hoy. No puedo olvidar hace bastante más años de lo que quisiera recordar cuando empecé mi carrera profesional con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y asumí como oficial de programa. El primer proyecto que me asignaron fue un proyecto en aquella época FIDA no cumple. Y fue en el marco del trabajo por ese proyecto que empecé, debo reconocer aquí, empecé a conocer la realidad de los pueblos indígenas de Panamá. Y qué alegría ver hoy, en aquella época se hablaba de consulta, se hablaba de participación. Hoy estamos hablando de lo que debe ser. Hoy estamos hablando de la elaboración, el lanzamiento, el inicio de un plan de desarrollo integral, no en consulta con los pueblos indígenas de Panamá, no con la participación, como me decía el ministro Rubio hace un rato, de los pueblos indígenas de Panamá. Es un plan hecho por ustedes. Es un plan hecho por ustedes, para ustedes, por los pueblos indígenas de Panamá, con ese conocimiento que solo los pueblos indígenas tienen de sus capacidades, de sus realidades, de su potencial, y la verdad es que me da muchísima alegría poder en el día de hoy, a nombre del presidente Varela, a nombre del Gobierno Nacional, ser parte de este importante lanzamiento que estoy segura, tengo plena confianza que, como ha dicho el vicepresidente del Banco Mundial, no solo va a mostrar para Panamá una nueva manera de hacer las cosas, sino que vamos a estar a partir de este ejercicio los panameños poniendo nuestro aporte a la región, porque yo estoy segura que habrán otros países que van a seguir en los pasos que ustedes están iniciando, los pasos que juntos hemos iniciado, y de eso nos debemos sentir muy orgullosos. Hablaba Jorge Familiar de inclusión, y definitivamente que no hay otro reto más grande que garantice un desarrollo integral, que lograr esa inclusión en todos los sentidos. Y hablaba Jorge Familiar también de la galería que vio hace un rato, donde en efecto, tengo el honor y a la misma vez que lamentable que no haya sido hasta ahora, pero de ejercer como la primera mujer canciller y la primera mujer vicepresidente, pero allí también los pueblos indígenas nos dan cátedra, porque cuando yo llegué a este puesto ya los pueblos indígenas tenían una cacica que nos acompaña aquí, y las lideresas a las cuales
hacían referencia, han trabajado por muchos años de la mano de los líderes de los pueblos indígenas y allí también tenemos nosotros mucho que aprender de esa inclusión, que es definitivamente el corazón del objetivo que tenemos en el día de hoy. Este plan es un logro histórico de las comunidades indígenas de Panamá, porque además nace a partir de un momento de crisis. A partir de una crisis se vio una oportunidad y se inició un trabajo que ha sido trabajado y aceptado por los 12 pueblos indígenas, y estoy segura que en la implementación vamos a ver ese mismo dinamismo, esa misma energía que vimos en la elaboración del plan. Quiero agradecer al Banco Mundial por unirse a este esfuerzo, por estar presentes y aportar estos 80 millones de dólares como financiamiento para la ejecución de este plan de pueblos indígenas. Ese aporte que realizan a partir de hoy será importantísimo, invaluable para nosotros en el camino hacia adelante. Felicitar al Ministerio de Gobierno, a su ministro, a su viceministro, por haber participado hasta aquí y por estar con toda la energía del caso trabajando en lo que es la puesta en marcha, pero sobre todo felicitar a los pueblos indígenas de Panamá, que nos están dando hoy, una vez más, una muestra de liderazgo, de participación, digna de emular, digna de imitar. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que ha trabajado en la implementación de una plataforma que permite, basado en estándares altos de participación, la realización de estas inversiones. Desde inicios de la administración del presidente Juan Carlos Varela, hemos impulsado esfuerzos que demuestran nuestro compromiso y voluntad política para el avance de los pueblos indígenas. Es así que entre el año 2014 y 2018 se han invertido casi 500 millones de dólares y de aquí en inversión pública y de aquí al 2019 esa cifra asciende a 750.285.640 millones de dólares. De esta manera, en miras a fortalecer y brindar institucionalidad al Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, se crea por decreto ejecutivo ese Consejo Nacional que acompañará el esfuerzo. El Consejo tiene como objetivo ser la instancia consultiva y deliberativa de las políticas públicas, tomando en cuenta las realidades puntuales de los pueblos indígenas de Panamá. Marcamos un hito, todos, con la forma como hemos llegado hasta donde estamos hoy, pero sobre todo estoy segura vamos a marcar un hito con lo que viene ahora, que es lo más importante, que es la ejecución propiamente. El fomento, que es parte del corazón del plan, de la equidad en la inversión de los recursos entre los 12 pueblos indígenas, creo que también es algo importante a resaltar en el día de hoy. Y sobre todo que esperamos que esta inversión no sea una inversión aislada, sino que promueva y atraiga mayor inversión. Cuando uno recorre las comarcas, realmente se hablaba de biodiversidad, se hablaba de territorio, el potencial es enorme y estoy segura que con este plan lo que va a lograr los pueblos indígenas es atraer inversión adicional que pueda, según las prioridades que definan los pueblos indígenas, de la mano de ustedes, desarrollar esas áreas para la propia promoción de las prioridades establecidas en el plan de desarrollo. Para finalizar, quiero compartir mi complacencia que este proyecto además es una muestra de los esfuerzos que el Gobierno Nacional realiza para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Una muestra fehaciente, además de que somos un gobierno de diálogo, de consenso, que promueve ante todo la participación. Reitero una vez más mi agradecimiento al Banco Mundial por el apoyo brindado y reitero sobre todo mis felicitaciones a los pueblos indígenas de Panamá por el trabajo realizado hasta aquí y por el compromiso que viene en el desarrollo de este plan integral. Ustedes son los actores quienes a través del diálogo lograron consensuar este plan en beneficio de todos, siendo un ejemplo no solo para Panamá, sino para toda la región. Yo celebro nuevamente que estemos en el día de hoy lanzando este plan de los pueblos indígenas, para los pueblos indígenas y por los pueblos indígenas de Panamá. Muchísimas felicidades.
y gracias. Muchísimas gracias a Su Excelencia Isabel de Saint Malo de Alvarado. Para proseguir con el acto de lanzamiento del proyecto de apoyo para la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los países de los pueblos indígenas de Panamá, los invitamos ahora a disfrutar de un interludio cultural con la presentación de la danza Nove. Vale la pena destacar que las danzas tradicionales y costumbres del pueblo Nove, tan arraigadas al diario convivir con los elementos de la naturaleza, son un homenaje a la preservación de especies animales, bosques y ríos que muchas veces están en peligro de extinción. Con ustedes, la danza Nove a cargo de un grupo de baile de la región. Les propongo recibirlos con un fuerte y cariñoso aplauso.
Vamos a pasar al desarrollo de un panel contemplado para el evento de esta mañana, cuyo título es Retos y oportunidades de los pueblos indígenas de Panamá. Tenemos el placer de llamar a la tarima principal, al escenario, a un prestigioso grupo de panelistas. Son ellos, el honorable señor Benigno Rodríguez, representante residente adjunto del PNUD en Panamá. La honorable señora Seynabou Sacco, directora en Centroamérica del Banco Mundial. Al honorable señor Maximiliano Ferrer, cacique general de Gunayala. Su excelencia Carlos Rubio, ministro de Gobierno. Fungirá como moderadora la honorable señora Toribia Venado, ex viceministra para Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. Con ustedes el desarrollo del panel. Muy buenos días. Vamos a desarrollar este panel titulado Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá. Y agradecemos pues la presencia de todos ustedes que nos están acompañando en este importante evento. También así, bueno, ya hemos escuchado los representantes que hoy nos van a los distinguidos panelistas que hoy nos acompañan. Aquí tenemos al señor Benigno Rodríguez, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es la señora Seynabou Sacco, directora para Centroamérica del Banco Mundial. El señor Maximiliano Ferrer, cacique general de Gunayala. Y su excelencia Carlos Rubio, ministro de Gobierno. Bueno, vamos a hacer un pequeño contexto de introducción que ya nosotros hemos visto en relación a los progresos y logros que ha estado logrando el país, el Estado panameño, como una de las economías más emergentes de la región. Así que, pero nosotros hemos visto los logros, el crecimiento de las economías, ese crecimiento económico que a todos nos deslumbra, pero a la vez nos llena de, vamos a decir, de cierta tristeza porque no se permea en ciertos aspectos a quienes más lo necesitan. Así nosotros vemos que en cuanto a los indicadores de desarrollo humano y a los indicadores del bienestar social, como nosotros hemos visto y hemos escuchado aquí, sobre todo en trabajo, educación, salud, y sobre las necesidades básicas, entre una de estas el servicio de agua, pues caen de forma alarmante precisamente en estos sectores de población y otros sectores como los afrodescendientes, las personas discapacitadas y los pueblos indígenas. Esto es precisamente los aspectos que contempla el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá. Y aquí en conjunto queremos escuchar las experiencias de cómo ha sido, vamos a decir, los resultados que hemos llegado hasta este momento que nosotros tenemos en relación a todos estos procesos que se han dado. Más que todo, nosotros esperamos de los panelistas que nos compartan, pues, cada quien de acuerdo a su instancia, cómo vamos a hacer para reducir estos indicadores, no a corregirlos de una vez, porque estos son procesos de largo alcance y hay que ir más que todo controlando en cierta manera que los logros finales reflejen que se ha disminuido la pobreza, que el desarrollo económico, este crecimiento económico con enfoque de los derechos humanos de los pueblos indígenas realmente permeen a los 12 pueblos, en este caso aquí en Panamá. Y para iniciar estas informaciones y experiencias, nosotros vamos a compartir con el ministro Carlos Rubio que nos comparta en qué consiste este plan de desarrollo y cuál es la diferencia de este plan de desarrollo integral en relación a los otros que ya han existido y que se han ejecutado aquí en el país. Muy buenos días nuevamente y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre el plan. Miren, efectivamente, Panamá históricamente ha tenido un crecimiento económico sostenible, muy positivo, líder en la región en varias etapas,
pero efectivamente no estaba permeando en todas las comunidades, pero siento que eso está cambiando. La pobreza y la pobreza extrema está disminuyendo, está cambiando en lo tangible y en lo intangible. Hoy podemos ver que la mujer está participando en la mesa indígena, que era algo inédito. Podemos ver a Rosa Ivette Montezuma representándonos a nivel internacional. Podemos ver en la comarca Gunayala que una serie tan importante como La Casa de Papel ya se está grabando en nuestras tierras. Podemos ver que se hizo el primer gabinete de agricultura luchando y trabajando para que la comarca Nove Buglé sea la quinta frontera de la agricultura con el fin de convertir estas tierras tan ricas en lugares fértiles para poder cosechar grandes productos para todos los panameños. Podemos ver que se va a construir una ciudad comarcal en el área Nove Buglé, donde ya prontamente, gracias al apoyo del PNUD, vamos a iniciar con la gobernación. Y eso es lo que trata el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, tener un país más justo, un país con más igualdad, con más oportunidades, dedicarnos en lo cultural, en lo espiritual, en la soberanía alimentaria. Y lo que hace gran diferencia entre este y otros planes es que este está institucionalizado. Esto fue una crisis que se volvió oportunidad. Esto significó que un gran problema que hubo en su momento trajo a todas las comunidades a ponernos de acuerdo y, como dijo la vicepresidenta, no que se consultaran con los pueblos indígenas, sino que codiseñaran, que fueran partícipes, actores principales, socios, como dijo anteriormente, para poder lograr que la cosmovisión, las tradiciones sean respetadas y que a su vez los 7 territorios, los siete etnias y los 12 territorios supieran y decidieran cómo implementar los recursos de este préstamo que es inédito en la región. ¿Por qué es inédito en la región? Porque no ha sucedido en otras partes de las Américas y que seguramente esto va a servir para que otros países tengan la idea de cómo implementar un plan similar, siempre apoyado por un organismo internacional tan importante como son el Banco Mundial y el PNUD, en la ejecución, no en la ejecución del mismo, pero sí en la gestión para que esto sea una realidad. Así que yo estoy muy contento, que siento que mi país está cambiando para mejor, siendo más justo, y seguramente este plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas va a colaborar para tener un país con justicia social. Muchas gracias. Sí, bueno, ese es el fin que nosotros aspiramos pues como pueblos indígenas, y tenemos que reconocer, como ha dicho el señor ministro Rubio, aquí ha sido interviniente, positivo la participación que ha tenido el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, pero que también ha recibido el apoyo y el aporte de otras instituciones. Señor Benigno Rodríguez, ¿cómo fue la participación del Programa de Naciones Unidas durante todo este proceso hasta llegar a, vamos a decir, ya a la redacción final, a la conclusión de contar el país con un plan de desarrollo integral? ¿Cómo fue ese proceso que finalmente pues, podemos decir exitosamente que ya se cuenta con ese plan y ya vamos hacia la implementación? Bueno, muchas gracias. Enseguida me voy a referir a la pregunta, pero necesito hacer 2 comentarios iniciales. El primero, bueno, manifestar el agrado por estar aquí, el agradecimiento por habernos sido invitados y por los reconocimientos que hoy hemos recibido como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tanto de los pueblos indígenas como del gobierno, como del Banco Mundial. Para mí es realmente un orgullo y estoy muy feliz de poder contar un poco lo que ha sido una de las experiencias más exitosas de diálogo intercultural en la cual hemos tenido la oportunidad de participar, como fue todo este proceso de formulación del plan. Pero también quiero aclarar que yo tengo solo 2 meses en el país y me siento un poco incómodo contándoles a los actores del proceso el proceso. Y me voy a basar, obviamente, porque no tuve la oportunidad de estar presente, en las muy buenas sistematizaciones que hemos hecho de la experiencia y en los contactos que he tenido con actores que sí vivieron
el proceso. Entonces, quería hacer esas dos aclaraciones antes de comenzar. Yo creo que afortunadamente en varias de las intervenciones que se han realizado se ha enmarcado que claramente los antecedentes de este proceso tienen que ver, digamos, primariamente con la situación, digamos, de rezago que tienen en alcanzar el bienestar económico y social las comunidades indígenas, no solamente en Panamá, como bien decía el colega del Banco Mundial, todos los países de América Latina, las poblaciones indígenas tienen niveles, digamos, de desarrollo socioeconómico muy inferior al resto de las poblaciones. Aquí en el caso de Panamá, con cifras del 2014, solamente para dar un dato, las comarcas indígenas tienen un índice de desarrollo humano que está similar al de los países de bajo desarrollo humano, que está entre 0,377, recuerden que el máximo es un 1, hasta 5 y tantos puntos, siendo, y no es casual, siendo la comarca Nove Buglé la que tiene el índice más bajo, comparado por ejemplo con la ciudad de Panamá que tiene 0,8, que puntuaría como un país de desarrollo alto. Ese, digamos, yo creo que es, digamos, el antecedente fundamental, pero el antecedente coyuntural que ya fue mencionado y no me voy a referir mucho, fue las movilizaciones que ocurrieron a partir del año 2009 y que se fueron más o menos hasta tener una situación más conflictiva hacia marzo del año 2012. En el acuerdo, esa intensificación del conflicto que llevó y que motivó a la necesidad de generar una mesa de diálogo para atenderlo, logró muy rápidamente un acuerdo que fue satisfactorio para las partes, y en el punto 4 de ese acuerdo se mencionó la necesidad de establecer una mesa de diálogo que formulara el plan de desarrollo integral de las poblaciones indígenas. Y es precisamente, digamos, ese el compromiso que después se honra y donde tenemos, como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la gran oportunidad de participar y de apoyar. Y ahí muy brevemente, porque no sé que el tiempo es limitado, sí, simplemente quería insistir en ese proceso, digamos. Lo primero que ocurrió, nos estamos más o menos hablando alrededor de marzo del año 2013, fue la consulta que se hizo con las autoridades tradicionales, con cada una de ellas, para establecer cuál sería la metodología, cuáles serían los cronogramas, cuál sería el presupuesto donde se consultarían a los diferentes territorios. A partir de allí, ¿verdad?, que esa fue la primera etapa, se logró un proceso de consultas que abarcó los 12 territorios, que estuvo liderado por las autoridades tradicionales, que contó como participantes, como observadores, no como observadores, como colaboradores tanto del Ministerio de Gobierno como el PNUD, y se hicieron 94 consultas en los 12 territorios, donde se calcula que participaron más de 10.000 personas, lo cual, y cada una de estas consultas se hizo con metodologías propias, adaptadas a la realidad y determinadas por las costumbres y cosmovisión y valores de las comunidades. Toda esa información se recogió, hubo una comisión de redacción que fue integrada por un experto que puso el Sistema de Naciones Unidas y 4 asesores que nombraron las autoridades tradicionales que hicieron la primera redacción del plan, que fue a la mesa, fue validada en la mesa y posteriormente a través de los canales propios de los consejos y congresos generales indígenas recibió una nueva valoración y permitió culminar este proceso en el comienzo del año 2014 con la entrega al gobierno del documento para su posterior tramitación ante la Asamblea. Sí, excelente, señor Benigno Rodríguez. Nosotros podemos sistematizar aquí para resumir brevemente que
sí sabemos que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sí tuvo un papel preponderante para finalmente en la construcción de todo este proceso. Usted mencionaba todo este proceso que nosotros podemos, para decir en dos líneas, es que finalmente esa mesa de diálogo que se conformó, finalmente se consagra en el reciente decreto ejecutivo que formaliza la formación de una mesa nacional de diálogo hacia el Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Y también como otro resultado, hasta el momento nosotros podíamos hablar sobre la inclusión del enfoque de género en el desarrollo de todo este plan y su posterior implementación. Siguiendo este tema, que queríamos preguntarle al cacique Maximiliano, ¿qué es lo que hace diferente este plan del Plan de Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas? ¿Y cuál fue el rol que ustedes desempeñaron para finalmente conseguir o tener los logros que se visibilizan a través de este plan y de la posterior implementación que comienza, podemos decir? Cacique Maximiliano. Bien, buenos días. Acá en representación de nuestros hermanos que nos están acompañando, esos pueblos indígenas de Panamá, luchadores, conscientes de diálogo. El proceso es largo, ¿no? Desde 1903 nosotros insistimos, nuestros dirigentes insistieron en conversar, dialogar y impulsar el desarrollo, que Panamá lo reconozca, los gobiernos lo reconozcan. Eso fue la lucha de Victoriano Lorenzo, la revolución cuna que estalló por sus territorios, los pueblos en Veraz, los compañeros de Madungandí, y por último lo que decía nuestro representante ahí anteriormente que me antecedió, la señora Sara, es gracias a la lucha heroica del pueblo Nové Buglé que hemos conseguido. Eso nosotros no nos regalaron a nadie, esa conversación, ese diálogo nadie nos lo regaló. El proceso que tuvimos aún quedó pendiente de muchas cosas, como quisiéramos nosotros. Sí hubo consulta, es cierto, en ese proceso. Tampoco los proyectos no se aprobaron porque yo sé que la política del banco y del gobierno nos tuvo aguantado. Y por esa razón, muchas metas en ese proceso de diálogo de la mesa no se cumplió. Nosotros habíamos querido una ley, no un decreto, tampoco se cumplió. Estamos insistiendo, pero eso es cierto, hay que decir de que este sí es un avance. Estamos sentados frente a frente para que nuestros pueblos indígenas en el futuro vayan consiguiendo su desarrollo, ¿no? Por esa razón exigimos al gobierno entrante que venga, que vaya cumpliendo todo ese proceso que hemos hecho, tanto con el banco, tanto con el gobierno, y mucha gente muy positiva que impulsaron, pero ese es un avance. Quisiéramos muchas cosas, porque los 80 millones de dólares, eso es limitado. El desarrollo no cuesta 80 millones, el desarrollo cuesta más allá. Si nosotros somos pueblos marginados, pueblos golpeados, pueblos súper abandonados, como ellos plantean en la planificación, y exigimos la participación en el futuro. Aprovecho eso porque ya vienen las elecciones y esperamos de que el nuevo gobierno nos apoye igual como se apoya a las provincias, igual como se apoya a muchas necesidades en Panamá. Eso es lo que exigimos. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, cacique Maximiliano. Hemos visto pues la participación de otras instancias y en este caso el Banco Mundial. Nosotros queremos preguntarle a la señora Seinamo Saco cuál es la relevancia que tiene esta iniciativa que se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Integral y cuál es el impacto que va a tener este plan de desarrollo apoyado por el Banco Mundial y posteriormente en la implementación.
¿Cuál es el impacto que tiene este plan para la región y a nivel global? Muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar? Muchísimas gracias. Y para mí es una un honor estar aquí con ustedes hoy porque he acompañado el proceso, la preparación de este proyecto. Y es un proyecto, como lo decía el cacique, de $80 millones, pero el aporte del Banco Mundial va más allá del dinero. Primero, quiere decir que hubo un proceso, un diálogo muy importante con la región, como lo contó nuestro vicepresidente. Y para el Banco Mundial, este diálogo a nivel regional nos permitió tener una idea mucho más clara de los aspectos culturales, de la voz, de la identidad, para incorporar esos aspectos en el proyecto. Segundo, el Banco Mundial viene con 70 años y 180 países, una experiencia muy larga en las partes técnicas de provisión de servicios públicos, en áreas de educación, en áreas de salud, en áreas de agua y saneamiento, de infraestructura básica, de gobernanza, pero más bien de capacidad institucional. Entonces, para el banco es de poder un poco brindar esta parte de conocimiento global, pero también aprender del proceso, del diálogo, para poder representar esta pertinencia cultural que es muy importante en este proyecto. Y también tener la otra parte, el Banco Mundial como para poder apoyar, crear un diálogo como para poder tener decisiones y una plataforma donde se pueden un poco apreciar el trabajo, pero tener más sostenibilidad del proyecto. Sí. Entonces, para el Banco Mundial era eso. ¿Y por qué Panamá? Es la segunda parte. La idea era, con este proyecto para el Banco Mundial también, tener un conocimiento que se pueda llevar a nivel global. Entonces, todos están mirando con ojos muy puestos sobre el suceso de este proyecto, porque se pueden enseñar a países, no solo en la región, podemos hablar de Guatemala, donde estamos trabajando en desnutrición infantil con pueblos indígenas, en Honduras, acceso a electricidad, en otros países, pero también en Australia, en Kenia, en muchos países donde quieren entender cómo hacer un proceso de desarrollo inclusivo que pueda beneficiar, que pueda ser bien sucedido. Finalmente, lo que pienso es muy importante es que el banco también brinda prácticas, ¿no?, en términos de aspectos técnicos, de salvaguardias sociales, ambientales, aspectos fiduciarios, y también el diseño de resultados que pueden ser muy útiles a este proyecto y dar este nivel de transparencia que es necesario. Por eso es un proyecto a nivel global que es innovador, pero histórico, porque tenerlo bien sucedido, todo el mundo quiere aprender de este proyecto. Por eso nuestro vicepresidente lo llevó conmigo y el equipo a la directoria para que todos estos países del Banco Mundial puedan apreciar lo que es único, lo que es importante, porque en fin, el banco no puede tener una misión de reducir la desigualdad y de reducir la pobreza sin trabajar con este nivel de inclusión. Eso es un poco la relevancia de este proyecto para el banco, para Panamá, pero también para el mundo. Así es, muchas gracias, señora Seinamo. Hemos visto pues la relevancia que tiene el Plan de Desarrollo Integral y me imagino que así mismo será de relevante la implementación posteriormente. Queríamos preguntarle al señor ministro, dado el enfoque y el impacto que tiene el Plan de Desarrollo Integral y las, vamos a decir, las motivadoras experiencias que se pueden desarrollar en otras áreas y a nivel global, es preocupante, nos interesa conocer y ustedes también desearían saber cómo se piensa llevar la sostenibilidad de este plan de desarrollo posteriormente ya en 2019 viene el cambio de gobierno. ¿Cómo garantizar esa sostenibilidad de este proyecto para que tenga ese impacto y la relevancia que tiene actualmente?
¿Es posible, podemos hablar de, ya que se cuenta con un plan, que se pueda convertir todo este proceso en una política de Estado para que realmente no pierda su vigencia y relevancia posteriormente ante los cambios de gobierno, señor ministro Rubio? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros necesitamos hombres y mujeres que tengan un compromiso no con el crecimiento económico, sino con el desarrollo económico. Es decir, fomentando las potencialidades, las capacidades, las destrezas de nuestros pueblos indígenas. Ayer participamos en una actividad sobre el desarrollo económico indígena y ese debe ser nuestro norte para que esa inclusión, esa igualdad de oportunidades sea parte para todo Panamá. La clave para la sostenibilidad de todo proyecto tan positivo como este es dejarlo todo de manera institucionalizada. Por eso tenemos que celebrar no solamente la firma del préstamo entre el Banco Mundial y el señor familiar con el ministro de Economía y Finanzas de su momento, Dulcido de la Guardia, sino también conocer que su proceso es un proceso serio. Es decir, la firma de ese contrato ya fue debidamente refrendado por la Contraloría General de la República. Nuestro equipo fue a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional a defender dicho proyecto. Hoy estamos haciendo el lanzamiento a la faz del país de un proyecto inédito para la región y eso genera compromiso para que las futuras generaciones tengan la obligación moral de continuar con un gran proyecto como este para tener un mejor Panamá. Ya hemos hablado que el decreto ejecutivo número 203 de 27 de julio del 2018, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, institucionaliza una mesa de diálogo que ojalá sea una ley de la República, pero al menos es una norma de obligatorio cumplimiento que los pueblos indígenas seguro se sienten muy orgullosos de ella y que de ahí funciona para rendirle cuentas a los pueblos indígenas de cómo se está utilizando los fondos de este préstamo y que sigan con esa coparticipación para lograr que se cumplan los objetivos de este préstamo que, repito, y no me canso de decirlo, es un préstamo inédito para la región. Y otros dos temas que me parecen fundamentales para su continuidad es el hecho de que tenemos socios estratégicos importantes. Los primeros, los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son socios de este proyecto y esto significará que todos quieren vivir mejor y las futuras generaciones merecen vivir mejor. Así que la lucha, que no fue en vano, va a dar sus frutos. Y por eso es que me atrevo a decir que es una política de Estado. Me voy a atrever a decir que es una política de Estado, no solamente porque ya está en el presupuesto de la Nación de que va a ser aprobado prontamente, ya fue refrendado el contrato, ya se institucionalizó mediante un decreto ejecutivo, sino que ya trascendió un gobierno. Este hecho pasó del gobierno pasado, donde hubo una crisis, pero donde se estableció una mesa de diálogo, y este gobierno, el actual del señor presidente, ya ha pasado por 3 ministros de gobierno y los 3 hemos honrado el compromiso del plan. Y sobre todo también tener grandes socios estratégicos en las organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el PNUD, que seguro va a hacer que esto va a continuar a la posteridad y que el crecimiento económico se convierta en desarrollo económico. Muchas gracias. Sí, nosotros esperamos pues que finalmente se logre concretar el plan de desarrollo integral que sea la base de una política de Estado dirigida hacia los pueblos indígenas. Quisiéramos compartir con el señor Rodríguez. Usted está viendo la magnitud y el desarrollo de este proceso y como muy bien comentaba la señora Seinamun, de las experiencias que se quieren lograr para replicar esta iniciativa que se ha desarrollado aquí en Panamá, ¿cómo podría o si el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo va a contribuir como lo hizo como lo sigue haciendo en este proceso, si lo va a continuar para replicar este proceso de construcción en otros países de Latinoamérica donde están las poblaciones indígenas? Sí, esa pregunta me sirve para confirmar que nosotros hemos seguido trabajando socios con el Ministerio en este tema y tenemos varias de las cosas que se han mencionado aquí que se están haciendo, la priorización, por ejemplo, del mismo plan, la mesa
digamos, el comité de mujeres indígenas y el diagnóstico de mujeres indígenas también lo hicimos en conjunto. Es decir, seguimos trabajando, pero yendo a la pregunta sobre la posibilidad de replicar la experiencia. Yo, que he tenido la oportunidad de aproximarme a la experiencia más revisando documentación, encuentro que hay muchas lecciones aprendidas muy importantes del proceso que se vivió hasta ahora, que son importantes, por supuesto, para Panamá, porque nada está garantizado, es decir, o sea, se va en una dirección y hay que mantener la dirección, y la dirección es la dirección de la consulta, de la participación, de la inclusión, del respeto a los derechos plenos de los pueblos indígenas. Ese, digamos, es el norte. Evidentemente, y yo aquí me atrevo a hablar también por mis colegas, algunos de los cuales están presentes de otras agencias. Las agencias de Naciones Unidas estamos absolutamente comprometidos con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que aprobaron los países, y tenemos el compromiso de apoyar a los países en el cumplimiento de esa agenda, que se resume en el lema de no dejar a nadie atrás. Las poblaciones indígenas son probablemente los más atrás de los dejados atrás. Por lo tanto, yo estoy absolutamente seguro, que hablo por todos los colegas, de que nosotros estamos en todos los países de América Latina comprometidos con todo lo que puedan ser propuestas que de alguna manera mejoren las condiciones de vida y disminuyan la exclusión de las poblaciones, digamos, de los pueblos originarios. Creo que es muy importante en esa dirección que sistematicemos las experiencias. Muchas veces, por vivirlo todos los días, no nos damos cuenta de la trascendencia de lo que se ha logrado. Yo creo que para todos los que están presentes aquí debe ser muy estimulante los comentarios que han hecho los colegas del Banco Mundial, que tienen ese acceso a ver todo lo que se está haciendo en el mundo, y que consideren que lo que se está haciendo aquí, lo que se va a hacer aquí, es una cosa absolutamente novedosa y bien orientada. Yo creo que eso debe comprometernos a todos, y en ese sentido, por supuesto que se cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas, pero me atrevo a decir también de los colegas de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, algunos presentes acá. Sí, bueno, vamos a comprometer las palabras del señor Benigno con todas las agencias cooperantes que están presentes aquí para realmente disminuir esta situación de que viven los pueblos indígenas. Cacique Maximiliano, en relación a este plan y al apoyo económico que está dando, que ha iniciado el Banco Mundial, ¿cómo se ve ese desarrollo inicial a futuro? Desarrollando, porque a veces hay como mucha, hay mucha discrepancia entre que es irreconciliable un desarrollo económico, porque se van a cambiar modalidades de vida, situaciones propias que viven los pueblos indígenas. ¿Cómo ven, cómo se ve a futuro este desarrollo de parte de la propia representación del Consejo a cómo se da ahora en el momento? Pero lo que a nosotros nos interesa es saber y conocer cómo es la visión a futuro de a dónde se piensa llegar, o cómo se visibiliza esta visión de desarrollo integral a través de la implementación y desarrollo de este plan. Bien, el plan, eso ya está hecho, ¿no? Planeado, constituido. Ya más o menos los 80 millones ya tiene su nombre, así que dentro de ese plan ya eso está formalizado, ¿no? Eso es un avance, ¿no? Pero lo que queremos nosotros los pueblos indígenas, que a veces dentro de los paneles o dentro de ese magnífico día, que para unos son históricos, para otros lo vemos normalmente, lo entendemos de otra forma. Eso son avances positivos que muchas instituciones, tanto el gobierno, las escuelas, la educación, la salud, el agua, todos los proyectos sociales es el deber del gobierno, no dentro de los préstamos, no dentro de los planes, es un deber de todo gobierno ese. ¿Por qué planteo eso? Porque el futuro de nosotros, los pueblos indígenas, en su desarrollo, nosotros queremos que se incorpore el ordenamiento territorial.
El reconocimiento de las comarcas, que aquí han hablado mucho de que es, al hablar de comarcas le tienen miedo, es atraso para un sector. Las comarcas significa el desarrollo, el aporte al desarrollo, capital de Panamá, el turismo, que es importante en las áreas, el cambio climático es importante de controlar en cuando hay comarcas. Y en el futuro de nosotros, mientras no se incorpore, fuera de que es un deber de lo que le hablé, la salud, las escuelas, todas las necesidades, las proyecciones, es un deber del gobierno, mientras el gobierno no reconozca esos derechos, esos deberes y proyectos internacionales como el convenio 169, que ningún gobierno lo ha aprobado, no lo ha ratificado. Esperamos de que en estos meses que le falta al gobierno de Varela lo ratifique, lo estamos esperamos. Y por esa razón aprovecho esa situación, el desarrollo, nosotros estamos anuentes al desarrollo, por esa razón aquí mira, los 7 pueblos indígenas, sus 12 estructuras, las mujeres, la juventud, aquí vienen aquí a ver ese día histórico para cierta gente. Por esa razón es la presencia, ellos creen en el desarrollo, pero el gobierno tiene, los gobiernos venideros tienen que tomar las sugerencias, las propuestas, las necesidades de un gran sector que cree en el desarrollo. Muchas gracias. Sí, gracias, señor cacique Maximiliano. Bueno, creo que el cacique ha resumido todo lo que sea. ¿Cómo vemos todas las poblaciones indígenas, todos los pueblos, los jóvenes, las mujeres, todo la población? ¿Cómo se ve, cómo se visiona ese desarrollo, desarrollo integral para los pueblos indígenas? Quisiéramos preguntarle a la señora Seinamo, ¿cuál sería el valor agregado del Banco Mundial en relación a bueno, ya está el plan, ahora sería la implementación de este plan para Panamá, pero también para la región, que tienen poblaciones indígenas en condiciones similares de pobreza, de necesidades y de demandas sociales? ¿Cómo ve el Banco Mundial? ¿Cuál sería ese valor agregado para el país y para la región? Muchísimas gracias. Primero, para Panamá. La idea, como lo dijo el cacique, es que con 80 millones no se puede resolver todas las inigualdades y todos los problemas, pero es un inicio. Es un inicio y vemos el diseño de este proyecto como una primera fase, donde se puede poner la estructura institucional, donde se puede un poco encabezar los organismos, crear el diálogo y entender mejor cómo dar relevancia cultural, cómo incorporar la voz de los pueblos indígenas. Y con eso empezar en esta primera fase, primero a corto plazo, con necesidades urgentes de infraestructura básica y de equipamiento. Y eso es el corto plazo, ¿no? En salud, en educación, en agua y saneamiento. Pero en el medio plazo es más de pensar a esta parte de institucionalización, a la parte de resultados, de calidad, a la parte también de ver cómo incorporar. Lo que es innovador no es de hacer estos proyectos de infraestructura, eso lo hacemos en todas partes del banco, pero hacerlo en este contexto de diálogo, eso es la parte diferente, es lo que es histórico, es lo que es innovador. Pero hay que hacerlo bien, hay que ejecutarlo, y por eso el acompañamiento del banco es importante. Finalmente, en el largo plazo es un poco de reforzar la capacidad institucional del país. Lo que estamos pensando no son los 80 millones o los 5 millones de contraparte ahora, pero los 800 millones y más. Como adentro del gran plan, esta pequeña parte, esta primera fase, pueda dar un poco resultados, pueda dar más certeza, pueda dar resultados que se puedan replicar, continuar a nivel nacional. Eso es para Panamá. En el caso de la región, estamos trabajando, como lo conté, primero en Guatemala, en la parte de desnutrición infantil,
donde en este caso llega casi a más de un 60% de la población de niños en Guatemala. Tenemos un proyecto Crecer Sano que en este momento está en el Congreso de Guatemala para aprobación. Eso es un esfuerzo. Hemos trabajado en Costa Rica con los rectores de las 4 universidades públicas para aumentar el número de estudiantes indígenas que van a entrar en la universidad. Estamos preparando un nuevo proyecto para ver cómo atacar la deserción en la secundaria y todo eso. Estamos trabajando con Guatemala y Honduras en el proceso de consultas para la ley OIT de 169, para consultas previas y libres en los proyectos que afectan a pueblos indígenas. Y hay este diálogo a nivel regional que surge del informe que preparamos hace 4 o 5 años, y la idea es que con este proyecto pasamos de salvaguardias sociales y ambientales, como afecta un proyecto del Banco Mundial, a más cómo el Banco Mundial puede ser un instrumento de desarrollo que pueda apoyar a los gobiernos, pero también a los pueblos indígenas a implementar su propia visión de desarrollo que es diferente. Entonces, todos estos países, yo hablé de Guatemala, Honduras, El Salvador también, trabajamos aquí, a Costa Rica, la idea es que con eso podemos pasar a una otra fase donde podamos también implementarlos. Y nos llamaron de otros países porque quieren también aprender de esta experiencia. Por eso, para mí lo que es importante en este momento es de llegar a una ejecución. Hay que mostrar resultados. Y con los resultados se pueden lograr más recursos y se puede hacer más. Entonces estamos dispuestos a ayudarle a continuar este trabajo. Ha sido una larga jornada, pero muy, muy linda y hay mucho más que hacer. Muchas gracias, señora Seinamo. Hemos escuchado pues la relevancia que tiene el desarrollo, lo que se espera pues para este plan de desarrollo integral para los pueblos indígenas, que prácticamente nos va a corresponder a nosotros consolidar y fortalecer conjuntamente con el gobierno nacional todos los informes que se vayan a dar y con el trabajo realmente de reconocimiento al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que anteriormente era la Mesa del Diálogo Nacional. Así que nos parece que es un esfuerzo conjunto de todos y hacia allá vamos. Bueno, ya estamos para finalizar esta ronda del panel Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y vamos a que cada uno de los panelistas tiene 1 minuto y medio para decir sus conclusiones y aspiraciones. Y en este caso la señora Seinamo, que como ya tenía la palabra, ella nos comparta qué espera el Banco Mundial con el desarrollo de este plan. Resultado positivo, impacto real, claro, así y ejecución, es lo que quieren. Señor Benigno, tiene la palabra. Sí, bueno, para mí yo creo que la conclusión más importante es que todo este proceso de formulación del plan definitivamente marca un hito en las relaciones entre el gobierno y los pueblos indígenas en Panamá. Probablemente es la primera vez en que se logra un proceso de diálogo para formular un plan que está vinculado con objetivos de desarrollo sostenible y con reconocimiento pleno de derechos y no a raíz, no para resolver un conflicto o una crisis. Si bien el origen pudo venir de allí, esa fue la motivación que logró por la inclusión en el acuerdo de la creación de la mesa, lo que ha venido de allá para acá es un diálogo de pares, un diálogo vinculado sobre el desarrollo de los pueblos indígenas. Y yo creo que eso es inédito, creo que es sumamente importante que se haya mantenido y habla muy bien del país completo de Panamá, que ratifica la importancia que son para los procesos de búsqueda de consensos, de búsqueda de acuerdos. Sí, muchas gracias, señor Rodríguez. Cacique Maximiliano, ¿qué espera como Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la implementación posterior de este plan de desarrollo?
Bueno, solamente esperar, ¿no?, al nuevo gobierno que viene, que continúe con esa tarea de diálogo, de apoyo, de implementación, ya que el plan que estamos hablando, eso sí ya tiene nombre, no tiene planificación, y que los que están al frente de ese plan lo justifiquen bien, que recojan bien las necesidades, lo que se plasma, que no se mal utilice, que llegue bien planificado a nosotros. Y nosotros esperamos solamente de los gobiernos de turno, ¿no?, cada 5 años, reconocer nuestros derechos, porque cuando reconozcan nuestros derechos, eso se llama desarrollo. Desarrollo no solamente son escuelas, el desarrollo es íntegro, como decimos, ¿no?, integrar y reconocer. Así que los pueblos indígenas estamos anuentes al diálogo, y que el gobierno de turno que viene, más le llamo porque ya eso está a la curva, como dicen, ¿no? En la curva viene el cambio, y exigimos que nos reconozcan como pueblos, porque estamos anuentes a contribuir al capital de Panamá. Bien. Sí, muchas gracias, señor Cacique Maximiliano, en representación del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Concluimos con usted, señor ministro, esta plática. ¿Qué espera el gobierno en el tiempo que queda lograr en el corto y mediano plazo? Sí, muchas gracias. Y aprovecho para agradecer a todos los panelistas. Miren, al igual que Seynabou, yo lo que quisiera son resultados, ver que todo este esfuerzo está dando sus frutos, pero para eso requerimos que nada nos desuna, darnos cuenta que podemos trabajar juntos como socios en tener un mejor país, que es lo que queremos todos, y sobre todo nunca rendirnos, ver que esto sea una realidad, ver que en los pueblos indígenas, en sus 12 territorios, hayan mejor calidad y más calidad en temas como agua, saneamiento, educación y gobernanza. Así que eso es lo que esperamos a corto plazo, que estemos unidos siempre, que no nos rindamos y que esto sea una realidad a corto y mediano plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, vamos a resumir aquí, un pequeño resumen, vamos a decir ejecutivo, es que el desarrollo integral de los pueblos indígenas, sea aquí en Panamá, donde sea y en el mundo, no es un obstáculo, no es una diversidad como, entre comillas, a veces se piensa. Y la prueba de ello es este plan que, como se ha reconocido aquí, se inició a partir de un conflicto, pero que posteriormente se fue en el diálogo, se fue en la consulta, se buscaron los consensos necesarios y que todos lográramos que participaran de este proceso, tanto de lo que era anteriormente la Mesa Nacional del Diálogo como las diferentes instituciones, y ahora nosotros estamos viendo pues la participación de las instancias internacionales como es el PNUD y el Banco Mundial, que realmente no podemos quedar mal. Así que el desarrollo es compatible cuando se reconocen las diversidades culturales de los pueblos en sus diversas instancias. Acá somos 12 pueblos indígenas, así que es una experiencia, es una enseñanza y es un compromiso tanto de gobierno, tanto del Consejo, como de todos nosotros de país, de realmente poder implementar, optimizar todos estos mecanismos, recursos económicos que se van a invertir para que posteriormente estas experiencias positivas de trabajo, de desarrollo integral como un modelo, como un hito que se le ha catalogado, pueda ser replicado en otras regiones de Latinoamérica. Así que aquí finalizamos este panel, recordándole que pueden involucrarse con las redes sociales. Hay una red social que se llama #América Latina, así que ustedes creo que lo iban a poner aquí para que le den seguimiento a todas las noticias, las novedades
y los informes respectivos que se puedan compartir y que le demos el seguimiento. Así que les agradecemos a todos ustedes la participación y el acompañamiento y a los distinguidos panelistas que nos han dado muy buenos informes y reportes. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlos nuevamente con un espacio cultural, presentándoles en esta ocasión la danza en Verá a cargo de un grupo de danza de la región. Recibámoslo con un fuerte aplauso.